Buenas noches y bienvenidos de nuevo, como cada miércoles, a Haciendo Iglesia. Como recordarán, la pasada semana comenzamos la Cuaresma y como muchos cristianos se acercaron a sus parroquias para imponerse la ceniza, un signo penitencial. Hoy en nuestro programa continuaremos profundizando en este tiempo litúrgico. También les mostraremos el sentido que tiene el Vía Crucis, una devoción centrada en los misterios dolorosos de Cristo. Como ven, la Cuaresma sigue siendo nuestro tema central del programa de hoy. Pero hay muchos más asuntos que les adelantamos ya en nuestro sumario. Hoy, en Haciendo Iglesia, hablaremos con el vicario episcopal de la zona Cieza-Yecla. Ángel Francisco Molina nos contará todos los retos al frente de su vicaría y también todos los detalles de su parroquia San José Obrero del municipio ciezano. Celebraremos la tercera semana de Cuaresma y les explicaremos la importancia de la confesión en este periodo de preparación para la Pascua. El obispo de la diócesis de Cartagena nos acercará su mensaje semanal en relación a este tercer domingo de Cuaresma. Para limpiar nuestro interior de ruidos. Abriremos nuestro libro de viajes para visitar una vez más Tierra Santa. Una joven recordará con nosotros los momentos vividos en su peregrinación a Israel. Repasaremos, como cada miércoles, todas las noticias que nos ha dejado la semana en la diócesis. Se lo adelantábamos al comienzo, pocos tiempos litúrgicos han dejado tan profunda huella como la Cuaresma en el pueblo cristiano. Este tiempo que estamos viviendo y que comenzamos la semana pasada con el miércoles de ceniza, es un camino que nos lleva al misterio más profundo de nuestra fe, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Este camino solo tiene sentido si desemboca en la cruz de Jesús, un tiempo favorable que el Señor regala para renovar nuestra decisión de convertirnos y de fortalecer en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Es uno de los sacramentos más puros del cristiano. Reconocer nuestros pecados y pedir perdón por ellos conforman el culmen del proceso que forma la confesión. Una parada en el camino que llega tras un examen de conciencia que nos lleva a arrepentirnos de todo aquello que se desvía de nuestra creencia. Y después de ese examen de conciencia, donde reviso, donde examino, donde veo un poquillo las cosas, está el dolor de corazón, que se llama el dolor de los pecados. El darse cuenta, pues, que la culpa, en definitiva, muchas cosas de las que he dicho, muchas cosas que he hecho, pues no han estado bien. He metido, digamos, la pata con esta persona. Sé que me he equivocado, tengo conciencia y me duele el haberlo hecho. Sentimientos y observación interior que también llevan a cabo los más pequeños. Una forma de pedir perdón a Dios por tus pecados y Dios te concede ese perdón por medio de la Iglesia. Pues me siento muy alegre al haberme perdonado y muy feliz. Este sacramento cobra aún más importancia en este tiempo de Cuaresma. Es el primer paso para alcanzar la conversión que perseguimos en este fuerte periodo litúrgico. Tiempo en el que se nos invita a los cristianos, la Iglesia hace un llamamiento de decir, oye, un alto en el camino, vamos, digamos, apresurados con 100.000 cosas, la vorágine un poco del tiempo, ¿no? Que no tenemos a veces ni siquiera tiempo para detenernos y ver por lo menos pues cómo llevamos la vida, cómo son nuestras relaciones, cómo cuidamos a los demás o cómo nos estamos tratando incluso a nosotros mismos. La confesión comienza con esta revisión interior que da paso a una posterior absolución por parte del sacerdote. Más que nada, el recordar que el Señor te quiere, que ánimo, que Dios triunfa, que Dios no fracasa, que Dios es el que te levanta y que tienes que seguir adelante, que el pecado nunca te puede retener. Recibes el perdón, que eso es en definitiva el amor de Dios, y después de esto vendría lo que es el cumplir la penitencia. Esa es la fuerza con la que el cristiano consigue la paz espiritual que necesita para vivir la Semana Santa con su alma limpia y su corazón renovado. En este tiempo cuaresmal, cada viernes muchos fieles realizan el Vía Crucis. Se trata de una devoción centrada en los misterios dolorosos de Cristo que se meditan y contemplan caminando y deteniéndose en las estaciones que, del Pretorio al Calvario, representan los episodios más notables de la Pasión.
Si la pasión de Cristo es camino de dolor, también es la ruta de la esperanza y de la victoria segura. Penitencia y oración son dos de los sentidos que encontramos en el Vía Crucis o Camino de la Cruz, un repaso por el sufrimiento y la muerte de Jesús en 14 estaciones. La Vía Dolorosa busca adentrarnos en la meditación de Cristo en su camino al Calvario. Y así, estación a estación, nos acercamos a Él, nos unimos a la pasión y a la muerte redentora. El Vía Crucis siempre ha sido un ejercicio piadoso donde se recorre los distintos momentos de la pasión y muerte de Jesucristo, y el sentido que tiene es darle un sentido espiritual a esa cuaresma que comenzamos el día 22. Y ese mismo día comenzó en la capital murciana el Vía Crucis, que se lleva a cabo cada tiempo de Cuaresma, un recorrido que se desarrolla desde hace años y al que acudirán jóvenes y mayores hasta el próximo 30 de marzo. Se camina durante las 14 estaciones que tiene el Vía Crucis, se va caminando pues por alrededor de la catedral, un recorrido normal desde la Plaza Belluga a salir a la calle Correo y volver por la Plaza Cetina a la catedral otra vez, y después celebrar la Eucaristía, que es el centro de nuestra vida cristiana. Espectáculos no tiene ninguno, realmente es un grupo de gente bastante numeroso que va reflexionando. Cada viernes que celebramos el Vía Crucis lo participa un grupo de acción pastoral de Murcia, como puede ser los grupos de la familia, como puede ser los grupos de la juventud, como puede ser el grupo del seminario, y desde esa perspectiva pues se pide que las oraciones vayan dedicadas a ayudar a ese grupo pues para que cumpla sus objetivos pastorales. Una reflexión que traspasa nuestras fronteras y alcanza su máxima intensidad si pisamos la conocida Vía Dolorosa de la ciudad vieja de Jerusalén. Dice el Evangelio que este fue parte del itinerario que tomó Jesús, cargado con la cruz, camino de su crucifixión. Pero es aquí, en la Basílica del Santo Sepulcro, donde finaliza el Vía Crucis, donde cada día peregrinan millones de fieles de todo el mundo. Centrados por completo en este tercer domingo de Cuaresma, llega como cada semana el mensaje del obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes. Nos invita a reflexionar sobre las lecturas del Evangelio en este tiempo de conversión en el que Dios nos pide silencio y decisión para limpiar nuestro interior de ruidos, negocios, intereses y cadenas. Queridos amigos, ya estamos en el tercer domingo de Cuaresma, y las lecturas que se proclaman este domingo tienen una fuerza inmensa, una contundencia imposible de no atender. En la primera lectura del Éxodo hay un canto a la grandeza de Dios, que está tan cercano a su pueblo, que siempre sale a su encuentro para liberarle de todas las ataduras. La que presenta aquí es la liberación de la esclavitud de Egipto. Por todas las experiencias de liberación y alianza, Dios se convierte para su pueblo en el Señor, en el único Dios para Israel, y así lo acepta todo el pueblo. En el Salmo 18, que también se proclama hoy, tendremos que escuchar estas palabras: los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón, son verdaderos y enteramente justos, fruto de la experiencia del amor de Dios con su pueblo. Pero al hombre moderno, que se ha visto esclavo de tantas cosas, enredado en tantas cadenas y liberado tantas veces de ellas, le cuesta trabajo reconocer el camino que lleva a contemplar el rostro misericordioso de Dios. No termina de salir de sus negocios, embebido en sus rutinas y en sus intereses. Es que el hombre moderno está enredado en tantas cosas que no tiene tiempo ni oportunidad para escuchar las palabras de Dios. Todo es ruido y caos a su alrededor. Y Dios, para este tiempo de Cuaresma, nos está pidiendo silencio, decisión para limpiar nuestro interior de ruidos, de nuestros negocios, de nuestros intereses y cadenas. Quiere el Señor
que desaparezcan los deseos vanos e inútiles, que dejemos de perseguir las intenciones imperfectas y mundanas, las distracciones y los pensamientos que nos impiden escuchar la voz de Dios. La imagen de Jesús en el templo, en el texto del Evangelio de hoy, es muy gráfica. Hay que facilitar a los que están alejados que puedan escuchar, aunque sea en el atrio de los gentiles, la voz de Dios, que puedan tener oportunidad de escuchar la voz amable y misericordiosa de nuestro Señor. A esto estamos convocados. Haz silencio en tu corazón. Feliz domingo. Y llegamos ya a nuestro habitual rincón de lectura. Esta semana la librería San Pablo nos recomienda el libro Conocer a Edith Stein, de Urbano Ferrer, una judía conversa al catolicismo que murió en un horno crematorio de Auschwitz, en la Alemania nazi. Doctora en filosofía, pronunció conferencias en las mejores universidades. Con 42 años llegó a la clausura cargada con grandes cajones de libros filosóficos. Un libro que aborda una gran vida espiritual y una vocación humanista. Saludos amigos de Haciendo Iglesia. Desde la librería San Pablo queremos invitarles esta semana a que vengan a nuestra tienda a conocer la cantidad de libros que tenemos de autores murcianos o afincados en esta ciudad, como por ejemplo García Inza, Fernando Bermúdez, Miguel Ángel Cárceles, Miguel Ángel Gil y también Urbano Ferrer. Este es el que hemos seleccionado esta semana, que ha escrito para la editorial Palabra. Se titula Para comprender a Edith Stein. Se trata de una colección de libros de pensamiento. El autor ya ha colaborado en esta editorial con otro libro, como por ejemplo ¿Qué significa ser persona? Y aquí pues nos habla un poquito de la vida y de la obra de Edith Stein. En este sentido hay tres aspectos fundamentales en la vida de Edith Stein, que es su vocación humanista, su gran espiritualidad y su pensamiento muy influenciado por la fenomenología de Husserl. Esos tres aspectos Ferrer los trata muy magistralmente y además los decora con referencias a los compañeros de estudio de Edith Stein, al pensamiento que tiene ella sobre la mujer, o también esa doble raíz que tanto le hizo sufrir, raíz judía y raíz católica. Es un libro muy recomendable. Con esta recomendación de la librería San Pablo nos vamos unos minutos a publicidad, pero en breve continuaremos con muchas más interesantes historias de nuestra diócesis. No se vayan, sigan con nosotros en Haciendo Iglesia. Hasta ahora. Llega el momento de nuestro repaso a las noticias de la semana. No se pierdan los asuntos que nos ha dejado la actualidad en estos últimos 7 días. El mal tiempo no ha sido un impedimento. Desde primera hora de la mañana, los murcianos aguardaban a las puertas de la iglesia de San Juan Bautista. A pesar inclusive de la lluvia, que es digno de verdad de alabar de los fieles devotos del Cristo del Rescate, como a pesar del agua que está cayendo, es incansable, ¿no?, el flujo de personas y de gente que está viniendo. La larga espera merecía la pena. Ya en el templo, los fieles han podido mostrar su devoción y respeto al Cristo del Rescate, un momento íntimo en el que afloran multitud de sentimientos y emociones. Una cosa muy hermosa y la verdad que es que te llega muy adentro del alma. Yo cuando salí esta mañana llovía tantísimo y digo, Dios mío, yo no me voy, pero después digo, bueno, si Dios te merece eso, pues adelante. Como la tradición marca desde hace más de un siglo, los fieles han pedido sus deseos para este año. Entre ellos, como siempre, pues que salud para mi familia, para mis hijos y mis nietos, y nada más. No me pido, con eso me sobra. Porque me dé salud y que me quite la depresión que tengo. Y que mi hija le conceda que tenga hijos. Yo por la salud de mi hijo y que la unión de todos. Como cada primer viernes de Cuaresma, la iglesia capitalina permanecerá abierta a todos los fieles hasta la medianoche. Ya está en la capital.
Puntual y acompañada de cientos de fieles, la Fuensanta abandonaba su santuario para iniciar el tradicional recorrido con el que, como cada segundo jueves de Cuaresma, es bajada en romería hasta el centro de la ciudad de Murcia. Un traslado con la tradicional parada en la iglesia del Carmen, donde la patrona, que vestía manto y cuerpo de raso de seda morado bordado en oro y plata, ha sido recibida por las autoridades civiles, militares y religiosas. No ha faltado tampoco en esta ocasión la hermosa lluvia de pétalos a la morenica, que permanecerá en la Catedral de Murcia, donde será visitada, como es habitual, por cientos de fieles hasta el último día de las fiestas de primavera, que regresará de nuevo a casa. El 19% de las familias eligen un centro católico para la educación de sus hijos y 7 de cada 10 padres deciden que la asignatura de religión forme parte de su educación. Son datos que avalan que la enseñanza católica pasa por buenos momentos, pero aún así hay que trabajar por mejorar esas cifras, sobre todo con un reto. Para que el colegio pueda ofrecer no solamente una formación importante y de primera línea a todos los niveles, sino también en los valores cristianos, que en definitiva son los que inspiran la titularidad de los colegios. Y hacia la consecución de este objetivo se encaminan los esfuerzos de los más de 3.000 profesores que actualmente existen en los centros educativos de nuestra región. Muchos de ellos se dieron cita este fin de semana en las 8ª jornadas de pastoral escolar, que analizan su tarea diaria y también futura. Impartimos un tipo de educación, una educación integral en la cual nosotros nos asentáramos nuestra identidad como escuela católica que somos y cuál es nuestra misión como educadores cristianos. Una misión a la que se ha referido el obispo de la diócesis de Cartagena en sus palabras hacia los asistentes. Monseñor Lorca Planés anima a todos los educadores a continuar adelante con esta hermosa labor. Que se embarquen en esta empresa y que lo hagan con una ilusión muy grande, porque tenemos motivos para la esperanza. Un encuentro de convivencia y oración de los hombres y mujeres que se encargan cada día de que crezcan las semillas de la fe en los más pequeños. Comenzó el pasado año cuando decenas de jóvenes se congregaron en Cartagena para perfilar la tarea de las nuevas generaciones al frente de las hermandades y cofradías murcianas. Y dado el buen resultado, este año los jóvenes cofrades se han trasladado a Lorca, en el que ha sido su segundo encuentro. Jornadas en las que, mediante conferencias, charlas y mesas redondas, se ha abordado la forma en que este colectivo se enfrenta a los problemas que plantea el actual marco socioeconómico y cómo la fe les ayuda a superarlos. Más de 150 jóvenes se han reunido este fin de semana en la Ciudad del Sol en esta importante cita, con un gran trasfondo sentimental. Los pasos y estandartes saldrán este año a las calles de esta localidad bajo el dolor que aún viven los lorquinos, pero siempre aferrándose a la fe para encontrar la esperanza que les ayuda a superar la tragedia del pasado 11 de mayo. Su eterna sonrisa hoy está más que justificada. Monseñor José Manuel Lorca Planés celebra el 8º aniversario de su ordenación episcopal, una fecha inolvidable que en esta ocasión ha compartido con Popular Televisión Región de Murcia. Hasta el Palacio Episcopal nos hemos desplazado para felicitar en persona al obispo de la diócesis de Cartagena. Acompañado por vicarios y sacerdotes de la diócesis, Monseñor Lorca Planés ha recordado con nosotros sentimientos e instantes que siguen vivos en su corazón. 8 años son un tiempo de mucha alegría, no cabe la menor duda. Prácticamente en mi memoria no ha pasado el tiempo. Estoy en este momento en la Catedral de Teruel. Porque fue en la ciudad aragonesa donde tal día como hoy, hace 8 años, fue ordenado obispo y donde pasó sus primeros 5 años en este ministerio. Cómo Dios se puede fijar en una criatura como yo, de la fragilidad y la debilidad en la que uno se reconoce, las limitaciones, toda esta serie de cosas para una tarea tan alta. En Teruel comenzó su tarea como pastor de la diócesis, unos inicios que le acercaron aún más al pueblo, a las dificultades de los fieles, por los que asegura no se cansa de trabajar. Lo que busco es hacer todo lo posible para que en la medida que yo puedo responder y salir al encuentro, que es poco,
pues hacerlo lo que sea necesario, pero que están siempre en mi pensamiento. Hacia ellos va su deseo en el día de hoy, que ha comenzado con este distendido desayuno en el que nos ha contado con detalle su llegada a Murcia como obispo de la diócesis de Cartagena hace ya casi 3 años. Aquello fue muy especial. Solamente cuando se hizo público, mi madre se enteró porque le llamaron por teléfono, porque yo no se lo dije en absoluto tampoco, ni a ella, ¿no? Hoy, Monseñor Lorca Planes ha cambiado su habitual cruz de plata por esta otra, de oro, un regalo del Papa Juan Pablo II en el año de su ordenación episcopal. Es solo un gesto de que hoy es un día especial para Monseñor José Manuel Lorca Planes. ¿Está preparada? Y de este testimonio de vida nos vamos ahora a otro hombre de fe, vicario de la zona pastoral de Cieza Yecla, Ángel Francisco Molina. Es uno de esos sacerdotes cercanos y amables que sienten al Señor en cada momento del día. Hemos hablado con él sobre la parroquia de San José Obrero del municipio ciezano, donde es párroco, y de los retos al frente de la vicaría. Pues la parroquia tiene mucha actividad, pues la actividad propia de la pastoral de cualquier parroquia, empezando por la iniciación cristiana, que aquí se hace con el camino neocatecumenal. Luego todo el proceso de catequesis de adultos en este itinerario y las catequesis de comunión, de poscomunión, de confirmación, los cursos prematrimoniales, las visitas que se hacen para preparar el bautismo de los niños a las casas de las familias. Luego está toda el área de atención a los enfermos. Hay visitadores de enfermos, algunos que llevan la comunión, a los que no pueden venir a las celebraciones. Y luego hay otros que visitan a personas que están solas en casa, que no pueden salir. Incluso en la residencia de ancianos que está aquí enfrente, también hay grupos que visitan a los que no tienen a nadie, que les haga una visita, que esté con ellos y tal, ¿no? Para estar un rato. Luego también está Cáritas, que aquí funciona un poco en el nuevo edificio que se hizo en la parroquia de Santa Clara. Pero aquí también hay atención a personas con necesidades y, bueno, y luego toda la pastoral sacramental, pues lo que hay en una parroquia normal. Este es un barrio que está creciendo. Prácticamente Cieza crece por aquí, por el sur, y entonces hay gente mayor y hay también gente joven. Es una parroquia muy familiar. Las personas que vienen por aquí suelen decir que se encuentran muy a gusto, porque es una parroquia que no tiene complicaciones, la gente se conoce, hay un buen ambiente. Pues mira, te digo un detalle, ahora mismo, por ejemplo, están limpiando en la iglesia, y es difícil porque hay gente que, pues a lo mejor del grupo de limpiadoras, una queda embarazada, no se encuentra bien, otra tiene que ir al médico, otra, casi todos son mujeres. Y yo les decía una vez, oye, ¿por qué no contratamos una empresa que limpie? Se enfadaron conmigo, se enfadaron muchísimo. ¿Cómo va a limpiar una empresa? Esto lo limpiamos nosotras, que somos las que queremos a la parroquia y lo hacemos por amor a la iglesia, ¿y cómo va a quedar igual de limpio? De eso nada, aunque nos caigamos a trozos, y limpian ellas. Luego viene la gente y dice, es que la iglesia está limpia, es que da gusto estar aquí, es un trato familiar. Luego hay mucha gente implicada, sobre todo por esto de las comunidades neocatecumenales. ¿Por qué? Porque son personas que están recibiendo el anuncio del Evangelio y están recibiendo una vida nueva y están agradecidos. Y entonces pues no hay que insistir mucho, ellos voluntariamente se implican en todo prácticamente. De forma que lo que es la pastoral de mediación, todo esto de prebautismales, prematrimoniales, tal, pues lo llevan prácticamente ellos todo. Hay una verdadera implicación. Luego funciona el Consejo de Pastoral, que está formado por coordinadores de áreas, de las distintas áreas de pastoral, y funciona, nos reunimos. Pues las funciones de un vicario prácticamente es pues ser como el brazo del obispo en la zona, porque el obispo no puede llegar a todas partes, aunque él es el que lleva la pastoral de toda la diócesis y conoce todo. Pero piensa que la diócesis tiene 1,000,000 y pico de habitantes pasados, con pueblos y ciudades grandísimas. Hay casi 400 parroquias, es una realidad enorme. Y entonces pues hay una labor pastoral
fundamentalmente los sacramentos, la confirmación, que está reservada al obispo, y él puede delegar en algún sacerdote que haga este ministerio, pues las confirmaciones por la zona. Luego, pues la labor de hacerse presente también en las fiestas, en los momentos importantes, anuncio del Evangelio, predicación. Y luego hay una labor administrativa, que es siempre la más difícil, porque los curas no somos administradores normalmente, ¿no? Yo soy cura por agradecimiento a Jesucristo, que me está salvando a través de la Iglesia, del anuncio del Evangelio, de los sacramentos, tal. Y pues esta labor administrativa, además es que no sabemos, ¿no? Si te cuento ahora con la obra que hemos hecho y tal, yo no tengo ni idea de cómo hacer una obra. Pero bueno, hay que aprender de todo. Y fundamentalmente también de acompañar a los curas, de estar con ellos, de animarlos, de las 50.000 situaciones que se pueden formar de dificultad, de lo que sea. Pues estar a disposición de los curas es servir, es un servicio. Ministerio significa eso, servicio, ¿no? Y pues servir a lo que haga falta. Estamos ahora con los trabajos de la nueva evangelización, intentando implementar el proyecto pastoral del obispo, que no es nada nuevo en la Iglesia. La labor de la Iglesia es siempre la evangelización. Lo que pasa es que hay que ver el momento concreto y ver qué prioridades, o buscar, como decía Juan Pablo II, nueva evangelización en los métodos, en el ardor, en la expresión. Entonces se trata de eso. Ahora mismo acabamos de volver con el obispo, vicarios y arciprestes de unas jornadas en Málaga, donde se ha tratado precisamente este tema, la nueva evangelización, que fue Juan Pablo II el que acuñó el término, y hace ya muchos años de eso. Y ahora el Papa Benedicto XVI está diciendo que hay que pasar a la acción, que hay que empezar a hacer cosas concretas, porque es urgente. O sea, el derecho fundamental que tienen los hombres es conocer a Jesucristo. La mayor pobreza que hay es no conocer a Jesucristo. Es verdad que hay muchas pobrezas porque el hombre es una realidad multifacética, ¿no? Tiene muchas dimensiones. En ese sentido, la antropología cristiana es la más amplia que yo conozco, pero atender a esta dimensión fundamental que Dios nos ha hecho para Él. O sea, en el hombre no hay un plano natural y un plano sobrenatural que van uno encima del otro y hay que cuidar los dos. No, el hombre como hombre total está hecho para Dios y tiene un destino sobrenatural. Esto no nos podemos olvidar. Y entonces la pobreza mayor es no conocer a Jesucristo. Hay que evangelizar y hay que buscar nuevos métodos, y hace falta nuevo ardor y hacen falta nuevas expresiones, y en eso estamos. Estamos recogiendo los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud. Ahora comienza... en octubre será el Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización, y el 11 de octubre comienza el Año de la Fe, que ha proclamado el Papa Benedicto XVI. Entonces, pues son elementos que nos ayudan, pues en eso estamos. Hay que mantener la pastoral que llevamos hasta ahora, pero hay que buscar también nuevos métodos. Eso supone pues un trabajo, supone ilusión, supone entrega, supone estar abiertos a lo que dice el Espíritu Santo y bueno, pues adelante a anunciar el Evangelio. Esta semana continuamos hablando de Tierra Santa. Hasta este lugar han peregrinado un grupo de jóvenes de la parroquia de San Francisco Javier San Antón de Murcia. Una experiencia que no olvidarán jamás. El deseo de estos jóvenes fue encontrarse con el Señor en los lugares que Él santificó con su presencia. Pero sobre todo, mirar a aquella tierra como noticia permanente, ya que allí están las raíces de nuestra fe y algunas comunidades cristianas como continuadoras de la primera comunidad de Jerusalén. Aún recuerda con ilusión su viaje a Israel hace 1 año y medio. Agosto de 2010 fue para Silvia Tenorio una fecha que difícilmente olvidará. El lago de Galilea, nada más llegar, fue la primera imagen, fue súper impactante. Pensábamos que un lago era algo pequeño, para nada, era algo gigantesco, el sol brillaba, la verdad que fue impactante. Y quizá también el huerto de los olivos. Se conservan, son árboles muy ancianos, pero sabemos que eran árboles del tiempo de Jesús, muy antiguos. Son recuerdos, imágenes que aún conserva de un viaje que, nos cuenta, le cambió la forma de vivir la fe. Entender el Evangelio desde la experiencia de haber estado en los lugares santos es vivir la fe de otra manera, es comprender
dónde oraba Jesús, en qué parte del lago, saber que cuando la tempestad en el lago ocurría, conocer cómo es el lago, poder sentir el agua en tus pies. Tener una experiencia a partir de este viaje de Jerusalén ayuda a vivir mejor la fe, a comprender cada lugar, a situar el Evangelio cada domingo. Es el fruto de una peregrinación que no hizo sola. Estas imágenes fueron grabadas por el grupo de jóvenes que acompañó a Silvia en esta hermosa aventura. Fue el primer viaje de jóvenes a Tierra Santa. Organizado por la parroquia San Francisco Javier San Antón de la capital, este grupo de murcianos descubrieron en Jerusalén una ciudad bien distinta a la que imaginaban. La expectativa que llevaba al llegar allí era descubrir una ciudad un tanto antigua, conocer los lugares de Jesús, pero al llegar allí descubrimos que todo estaba cambiado, todo es urbano, los lugares santos casi no se conservan porque ha habido muchas obras y la verdad que es difícil situarse, pero hasta que no te descubren cada lugar y te explican cómo era anteriormente, es cuando realmente comprendes cómo era la ciudad santa, cómo era Jerusalén en tiempos de Jesús. Días de oración y silencio. En Tierra Santa hasta la simple brisa ayuda a la meditación, a la fuerza y a la renovación espiritual que, dice esta joven murciana, se desprende de un lugar donde se respira la fe en cada uno de sus rincones. Y continuamos más allá de nuestras fronteras porque es momento de abrir nuestra pequeña ventana al mundo para contarles todas las noticias de la Iglesia Universal en los últimos días. Ya ha desembarcado en Roma, proveniente de Estados Unidos, la exposición bíblica Verbum Domini, una oportunidad sin igual para admirar algunos raros objetos relacionados con el libro más famoso del mundo, la Biblia. Salas ambientadas, objetos únicos, manuscritos singulares, todos ellos ya están en el Braccio di Carlo Magno, la sala expositiva situada a mano izquierda en la fabulosa plaza de San Pedro del Vaticano. La exposición está acompañada por varias conferencias bíblicas durante el mes de marzo. Es la primera vez fuera de los Estados Unidos que se podrán ver 150 objetos provenientes de la Green Collection, la más grande colección privada del mundo de singulares textos y documentos bíblicos, además de piezas de colecciones privadas de varios países. La exposición es una respuesta al deseo de Benedicto XVI de que todo el mundo se comprometa y se familiarice cada vez más con la Biblia. Es por este motivo que lleva el título de Verbum Domini, exactamente el mismo nombre que la exhortación postsinodal, fruto del Sínodo de Obispos sobre la Palabra de Dios. La iniciativa, patrocinada por el Pontificio Consejo de la Cultura, tiene como objetivo acercar a los visitantes a la gran historia de la Biblia. Kerry Summers, uno de los impulsores junto a la American Bible Society, los Museos Vaticanos y la Green Collection, explica su importancia. Es una celebración de la contribución católica a la Biblia y también sobre una Biblia que ha sobrevivido todos estos miles de años, 2000 años, y cómo continúa yendo hacia adelante. Esta exposición tiene un objetivo ecuménico e interreligioso, pues desea que la Biblia, más allá de particulares intereses, sea realmente conocida como tal. Uno de los aspectos más interesantes es el que muestra la contribución católica a la elaboración de la conocida Biblia del Rey Jaime, o King James Bible. Muestra las raíces de la Biblia, muestra la palabra de Dios y cómo ha progresado, y también la tremenda oposición al que llamamos el más controvertido, el más ardiente libro de la historia, pero sobrevive, y de eso se trata esta exhibición. No es tanto sobre las denominaciones, las estructuras confesionales, sino más bien sobre cómo ha sobrevivido la palabra de Dios, incluso en los tiempos más difíciles, y por eso es absolutamente magnífico. No puedes escribir una ficción mejor que la que ves en la vida real. La exposición se podrá ver del 1 de marzo al 15 de abril y es de entrada gratuita. En ella, los visitantes podrán experimentar entrar en una sinagoga del siglo III en Dura Europos, hasta entrar en la Cámara de Jerusalén de la Abadía de Westminster.
De acuerdo con este sacerdote, quien mantiene lazos cercanos entre el Vaticano y las iglesias católicas de Occidente, morir por la fe no es algo del pasado. El martirio en general está gravemente infravalorado y es casi desconocido por parte de nuestro público católico en el primer mundo. Deben pensar en el martirio como algo de hace 10 siglos. Alguna circunstancia rara de morir en la hoguera o algo así. Necesitamos recordarles un poco a la gente el concepto. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, respecto a la población mundial católica en sus opciones de canonización, y así sucesivamente, subrayaría algunos de estos héroes de la Segunda Guerra Mundial, o incluso después de que literalmente dieran sus vidas, ofrecieron sus vidas para que otra persona pudiera ser libre. Pienso que tenemos que hacer un mejor trabajo para que esta gente que hoy está literalmente rindiendo su vida. A veces es completamente desconocido, pero tenemos que hacer lo mejor para intentar compartir estas historias. No necesitas algo superdramático para ilustrar el punto en que la gente está literalmente dando su vida por Cristo. A veces se hace de modo muy privado y silencioso, pero no menos efectivo, y no menos total que el de alguien cuya vida y muerte han sido escritas y quizá mostradas en películas. Tenemos que traer de nuevo ese concepto a la conciencia pública. Monseñor John Cossar es presidente de la Asociación Católica Near East Welfare, con sede en Nueva York desde hace poco. Ellos trabajan para brindar ayuda a Medio Oriente, construyen conventos, seminarios, oficinas diocesanas, hospitales y escuelas, y los mantienen funcionando. También trabajan a favor de los huérfanos, discapacitados y desaventajados, y promueven la unidad cristiana. La posición les da un punto de vista privilegiado de cómo la Iglesia actúa y existe en Tierra Santa. Estaba ahí, y tengo que decir, primero que nada, que es extremadamente complicado. Tengo que ser honesto. Conocí un poco de diferentes cosas, y podría decir, después de estar ahí casi 4 semanas, que conozco un poco más. Y he diferenciado algunas de las dificultades y los conflictos que se llevan a cabo. La frágil naturaleza de lo que parece ser paz, y quizá realmente no lo es. Es muy complicado. Subyacen, y sentí todas esas cosas, incluso dentro de las iglesias, todas las complejidades y los conflictos de personalidad del pobre, de la misma gente. Y encuentro esto en todo el mundo dentro de mi otra misión. El pobre realmente me sostuvo. La sencillez de su fe, la entereza, la paciencia que tiene, incluso si sus líderes pelean, incluso si es perseguido, o incluso si las reglas cambian cualquier día con el gobierno o una autoridad o lo que sea. La gente perdura a través de su fe. Ve muchas razones para la esperanza, pero también la posibilidad de que haya una fuga de mártires contemporáneos. Pienso que habrá una nueva oleada, e históricamente ya la hemos tenido, pero no han sido nombradas. Será este grupo que fue masacrado, este grupo que murió en un bombardeo, algo así. No tendrá todo el peso de algo dramático en algunos. Una historia a largo plazo, nuevamente. No disminuirá un ápice la dignidad de esa persona o personas al dar su vida por Cristo. Desde lo profundo de los archivos secretos del Vaticano, documentos y materiales selectos han sido elegidos para una única muestra pública. Están saliendo a la luz para una exhibición en Roma. La muestra
que se inaugura a febrero 2012 será simplemente el título. Lux in Arcana significa hacer un poco de visión en la constitución del archivo, su contenido, su documentación, la forma de su documentación, la vastidad geográfica y cronológica, en modo que el visitador pueda ver algunos ejemplos del documento vaticano, su conservación, su escritura, su tipología, y esto es la finalidad de la muestra. Se presentarán tesoros provenientes de estanterías de más de 50 millas. De las estanterías de la historia surgen temas de la Segunda Guerra Mundial y otros eventos importantes de los siglos pasados. Los sellos utilizados por los parlamentarios ingleses para estampar una carta dirigida al Papa sobre los matrimonios de Enrique VIII son una pieza central. Además, hay mucha expectación para ver los papeles que documentan el interrogatorio del astrónomo Galileo. Ciertamente, la lectura de las palabras Yo Galileo Galilei en un libro es una cosa. El ver el papel en el que la tinta cambia debido a que depende de la mano de aquel hombre que había apenas sufrido un interrogatorio insistente. Tenemos 3 documentos formidables. Su mano tiembla al escribir la palabra Yo con una letra mayúscula completamente anómala de Galileo Galilei, pero las G son hermosas como siempre lo fueron, con una debilidad de la mano y la firmeza del carácter inflexible de Galilei que siempre pensó que tenía la razón. Es una emoción que todo aquel que sea capaz de disfrutarla la disfrute. Estos son tantísimos documentos, todos son joyas, porque cada uno tiene su significación en su periodo, en personaje que representa, y tenemos documentos muy singulares, es decir, específicos de atención, y otros muy solemnes, de pontífices, emperadores, reyes, pero tendremos documentos también de presidente de república, latinoamericana, americana, europea, y otros. Son simplemente 100 casos de documentación muy preciosa. Estos representantes del Vaticano y de la ciudad de Roma se encontraban en la oficina de prensa de la Santa Sede para presentar la iniciativa conjunta. La mano derecha del Papa, el cardenal Tarcisio Bertone, esperaba un evento exitoso. Que la luz, por lo tanto, se difunda en la exposición durante los 7 meses previstos para su duración, y los secretos estén iluminados, y el visitante pueda ver los verdaderos tesoros del archivo secreto vaticano, que componen sus innumerables cartas y sus códigos de pergamino, manuscritos, actas y documentos, colocados por los pontífices de Roma desde hace 4 siglos al servicio de los históricos y los doctores. Una exposición como esta que tenga lugar en los museos capitolinos de Roma solo pasa una vez. No tiene precedentes. Es la primera vez que se hace una muestra fuera del Vaticano, y una muestra expositiva así vasta como esta por el Archivo Vaticano mismo. Y esto en ocasión del 4º centenario de su fundación, 1612-2012. Y llegamos ya al final de nuestro programa de hoy. Es hora, por tanto, de conocer las actividades que tendrán lugar la próxima semana en nuestra diócesis de Cartagena. Les recordamos que pueden enviar sus eventos y noticias a nuestra dirección de correo, haciendoiglesia@populartvmurcia.com, y nosotros las pasaremos a nuestra agenda. Todos los viernes hasta el 30 de marzo, Vía Crucis en Murcia a las 6:30 de la mañana desde la Catedral. Mañana jueves 8 de marzo, vigilia vocacional en la Iglesia Convento de las Madres Agustinas a las 9 de la noche. Organiza la Delegación de Pastoral Vocacional. Y también mañana 8 de marzo tendrá lugar la charla coloquio que lleva por título La familia en la Iglesia, dentro del ciclo de conferencias Creando Familias. Será en San Antonio María Claret de Cartagena. El sábado 10 de marzo, cadena de oración por las vocaciones al sacerdocio. Tendrá lugar a partir de las 9 de la mañana en la Capilla Mayor del Seminario San Fulgencio. El domingo 11 de marzo, en la Fuensanta, 21º Encuentro Diocesano de Jóvenes. Retiro de Cuaresma para jóvenes a partir de 18 años. Un retiro que será dirigido por el obispo de la diócesis de Cartagena. También el domingo 11 de marzo, Cineforum, la vida secreta de las abejas. Será a las 5:30 de la tarde en el Salón Parroquial de Nuestra Señora del Rosario en Puente Tocinos.
Del 9 al 11 de marzo, ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola en la Casa de Ejercicios de Guadalupe, Esclavas de Cristo Rey. Serán impartidos por el jesuita Padre Pedro García Vera. Y el lunes 12 de marzo, conferencia bajo el título La peligrosa idea de Darwin por el jesuita Leandro Sequeiro San Román a las 8 en el Salón de Actos de Caja Murcia en Cartagena, con motivo de las jornadas sobre fe y ciencia organizada por la Pastoral Universitaria de Cartagena. Tras conocer los acontecimientos que nos esperan la próxima semana, ponemos punto y final a este programa. Pero antes les invito a que se queden con aquellas palabras de San Juan Bosco: procurad siempre vivir en la amistad de Dios. Si quieren estar más informados, pueden escuchar el programa del Espejo de la Iglesia de la cadena COPE. Nosotros, por nuestra parte, nos despedimos. Hasta la semana que viene.